No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. El enfoque antropológico en el estudio de procesos de salud, enfermedad, atención, principales contribuciones y desafíos. Autora Silvina Buffa. Esta va a ser la primera parte de 3, dado que el texto es muy extenso. Antropología y salud, ejes temáticos. La mirada antropológica frente a los procesos de salud, enfermedad y atención, el modelo médico hegemónico, aspectos técnicos y culturales. La importancia de los elementos sociales, simbólicos e institucionales en relación al proceso de salud, enfermedad, atención, el sufrimiento. El cuerpo, entre la biología y la cultura. La enfermedad mental como construcción histórica, social y cultural. Nos interesa recuperar cuáles son los aportes que hace la antropología o perspectivas antropológicas en torno a los procesos de salud, enfermedad y atención. Y a esta mirada antropológica la compararemos tensionando, poniendo en diálogo con lo que ha sido definido y aún hoy está vigente y presente en muchas prácticas en relación a la salud-enfermedad, que es el modelo biomédico o modelo médico hegemónico. Entonces, pensaremos sobre estas dos perspectivas. Nos interesa recuperar los aportes de la antropología para pensar la salud y teniendo en cuenta que los procesos de salud-enfermedad son básicos y centrales en nuestra formación como futuros psicólogos. Entonces vamos a recuperar los aportes que la antropología nos puede hacer al respecto. Entonces vamos a enfatizar la importancia de considerar en estos procesos todas aquellas dimensiones o elementos relacionados en cuestiones sociales o factores sociales, simbólicos, institucionales que están involucrados en los procesos de salud, enfermedad y atención. Veremos entonces cuestiones relacionadas al sufrimiento, al cuerpo, salud mental y particularmente a la enfermedad mental y cómo la enfermedad mental es una construcción histórica, social y cultural y cómo hay distintas prácticas para abordar la salud y la enfermedad mental. El enfoque antropológico en el estudio de los procesos de salud, enfermedad, atención. Principales contribuciones y desafíos. Buscar desde un intercambio entre ambas disciplinas, psicología y antropología, cuestiones, investigaciones relacionadas con los procesos de salud, enfermedad y atención. Antropología médica, modelo clásico, marginalidad de temas médicos. Modelo pragmático, antropología aplicada a progresos de salud. Modelo crítico, biomedicina como objeto de estudio de diversas teorías sobre salud, enfermedad, cuerpo, etc. Antropología de la salud, atención en temáticas más allá de la biomedicina. ¿Qué viene aportando la antropología a los procesos de salud, enfermedad? Las cuestiones relacionadas con la salud muchas veces no fueron, al menos en los desarrollos antropológicos, no fue un tema de interés central, sino que algunos autores plantean que estos temas fueron incorporándose en la disciplina antropológica en las últimas décadas. Los aportes de la antropología a estos procesos de salud-enfermedad vienen dados por ciertas especialidades o subdisciplinas dentro de la antropología, como sería la antropología médica o de la medicina. Hay distintas formas de conceptualizar a estas áreas dentro de la antropología y hay autores que distinguen dentro de estos desarrollos de la antropología médica ciertos momentos en los que predominaron diferentes formas de comprender estos procesos, de explicarlos y en relación también a que fueron variando los objetos de interés, las preocupaciones, las preguntas que los antropólogos se hacían en torno a estos temas. Sí predominó una mirada, sobre todo cuando se habla de la antropología de la medicina. Se piensa en algunas tradiciones que han tenido como mayor desarrollo en países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, donde hubo una fuerte relación de estos desarrollos antropológicos con todo lo que se define como la biomedicina. Martínez Hernáez hace una revisión histórica analizando distintos contextos, países y encuentra en términos generales 3 momentos en que predominaron distintos modelos explicativos en lo que se define como la antropología médica.
Esto no ha sido un paso de un modelo a otro de manera secuencial, ni que un modelo haya reemplazado totalmente al otro, sino que muchas veces coexisten aún al día de hoy estas disciplinas y maneras de explicar fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad. Sin embargo, hubo como un predominio en cierto momento de lo que se define como un modelo clásico. Luego apareció un modelo pragmático donde el autor plantea que en la actualidad estaríamos más bien frente a un modelo crítico. Modelo clásico. Haciendo una revisión histórica, Martínez Hernáez, del desarrollo de la disciplina antropológica, nos encontramos en los orígenes de la disciplina con temas médicos o relacionados con la salud, enfermedad, atención de las enfermedades. Los procesos curativos y terapéuticos en realidad no eran temas que predominaban en los estudios antropológicos, sino que eran temas marginales, secundarios. En general, algunos trabajos más clásicos, etnografías desarrolladas por diferentes antropólogos, en general planteaban estas cuestiones de atención a la salud más ligadas a creencias de los grupos nativos que estudiaban, prácticas ligadas con la magia, religión, brujería. Son estudios con un tipo de temática donde se podría ir divisando en esos primeros estudios antropológicos algunas pistas de lo que luego fue transformándose en objeto de interés y donde había algunas referencias a procesos de salud y enfermedad. Pero en general, en este modelo clásico no era un tema central la cuestión de la salud y de la enfermedad. Luego se desarrolla el modelo pragmático, donde predominó una antropología aplicada a diferentes programas y políticas de salud, sobre todo en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, en los cuales se buscaba desde los estados o desde ciertos grupos de poder el abordaje de ciertas problemáticas sociales y sanitarias que se presentaban, sobre todo aquellas problemáticas que afectaban a los trabajadores, a las grandes masas de obreros, lo cual implicaba muchos costos para los empresarios y para el mismo Estado. Entonces, de esa manera se buscó desarrollar acciones para evitar disminuciones en la productividad de los obreros y que en eso se recurrió a los saberes o explicaciones que podía dar la antropología para revertir esto que se pensaba como problemático. Eduardo Menéndez hace un análisis de problemáticas de salud sobre el alcoholismo, donde explica cómo estos temas también empiezan a ser objeto de preocupación e interés para los antropólogos, que muchas veces intentan explicar y desarrollar acciones que puedan afrontar estas problemáticas que implican dificultades en la productividad de ciertos grupos. De hecho, muchas críticas se orientan a sostener que el origen de estos estudios de antropología aplicada, por eso lo de pragmático, que también era una preocupación de los dueños de las fábricas que necesitaban que la producción no decayera y que sus empleados no se enfermaran. Y en ese marco hubo que recurrir también a la antropología, porque no bastaba con explicar ciertos fenómenos desde la biología, pero el interés último no era solamente la salud de los obreros, sino también que no dejaran de producir y que no se redujeran las ganancias de quienes los empleaban. Luego, Martínez Hernáez plantea que en la actualidad podríamos definir que estamos ante un modelo crítico donde se podrían ubicar muchos trabajadores que actualmente se desarrollan de la antropología y, a diferencia de los modelos anteriores, en este caso las prácticas biomédicas o biomedicina también pasa a ser un objeto de estudio. En los periodos anteriores, dentro de este modelo pragmático, la biomedicina o la medicina occidental recurre a la antropología para explicar por qué tienen ciertos padecimientos, ciertos grupos humanos o nativos, pero siempre la antropología puesta al servicio de esa medicina occidental para generar mayor productividad o que las grandes poblaciones no se enfermen. El modelo crítico ya no da por válida la perspectiva de la biomedicina o medicina occidental, sino que la transforma en un objeto de estudio. Entonces, el aporte de la antropología en este último tiempo tiene que ver con que pensemos que las prácticas biomédicas con el modelo médico hegemónico justamente son prácticas hegemónicas legitimadas socialmente, pero no son las únicas que existen, sino que hay diversas teorías, representaciones y estrategias que distintos grupos humanos realizan y construyen
para abordar y explicar salud, enfermedad y atención. Entonces, estos últimos aportes antropológicos médicos nos dirá que la biomedicina es una de esas formas de atención de la salud y la enfermedad, pero que no es la única. Entonces, las prácticas biomédicas se convertirán en objeto de estudio. Antes se daban por sentadas, por ejemplo. Hace unas décadas atrás no se cuestionaba o no era objeto de estudio el método utilizado por un médico en su consultorio. Si le interesaba la antropología, porque aparecía algo de lo exótico, indagar las prácticas de brujería, ciertas creencias, rituales de grupos nativos, que tenían prácticas ajenas y diferentes a las occidentales. Hoy, muchos estudios antropológicos proponen extrañarnos de esas prácticas que nos parecen cotidianas y están totalmente legitimadas en muchos espacios en los que nos movemos, como son las prácticas biomédicas. Entonces, estas distintas perspectivas dentro de la antropología médica predomina la medicina, la antropología, pensada y aportando con la mirada puesta en la medicina. En los últimos años, en nuestro país, en Latinoamérica, han habido muchos desarrollos de lo que se define como antropología de la salud, lo cual tiene que ver con desplazamientos y transformaciones tanto en los objetos de investigación antropológicos, intereses, las problemáticas con las que se ha ido encontrando y han ido indagando los antropólogos, y donde la atención está puesta en las prácticas biomédicas y también en temáticas más amplias como aquellos estudios e investigaciones orientadas al tema de los cuidados, a temáticas relacionadas con el cuerpo, indagar qué ocurre con las relaciones de poder en las prácticas de atención de la salud, cómo se presentan los temas de género, étnicos, raciales, clase social, en las prácticas curativas, como trabajos también sobre el papel de las emociones en los procesos de salud y enfermedad. Son temáticas que exceden y van más allá de lo que haría la biomedicina. Por eso muchos antropólogos proponen hablar dentro de la antropología de la salud para pensar todos estos procesos de salud, enfermedad y atención. El interesante aporte que hace la antropología a otras disciplinas, entre ellas a la psicología, es que siempre estemos atentos a pensar condiciones, contextos más amplios en los que se producen ciertos padecimientos, las significaciones, que muchas veces pueden ser individuales, grupales, pero también hay sentidos construidos social y culturalmente de ciertos padecimientos. Así, la antropología aportará esta mirada y atención puesta en estos procesos simbólicos que se desarrollan ante los procesos de salud-enfermedad, poder atender las cuestiones materiales a las estructuras sociales, contextos más macrosociales que afectan ciertos procesos de salud-enfermedad. Antropología y salud, cultura, constitutiva y a la vez constituyente en el desarrollo de lo humano. Juega el papel determinante en la constitución psíquica del hombre y en la construcción de su concepción de salud y enfermedad, condicionada por el grupo étnico, clase social, creencias religiosas, el lugar que ocupa en la estructura de producción y la historia de la sociedad a que pertenece. La antropología nos dirá que la cultura es constitutiva y constituyente de nuestro desarrollo como humano, es decir, no nos podemos constituir como humanos sin cultura, y así la cultura juega un papel que define la construcción y constitución psíquica del individuo, subjetiva en la concepción de salud y enfermedad, tanto en las prácticas y experiencias relacionadas a esos procesos de salud y enfermedad. Entonces, lo que el individuo hace, piensa, siente, padece en términos de enfermedad, salud, siempre estará condicionado por factores culturales, sea grupos étnicos, nacionales, inscripción territorial en la que se viva y desarrolle el ser humano, su clase social, cómo se desarrolle laboral y socialmente, sus creencias, el lugar que ocupe en la estructura productiva de la sociedad a la que pertenece. Son cuestiones que definen y están implicadas en los procesos de salud y enfermedad. Son factores que de alguna manera irán a avanzar y a marcar cómo el ser humano se enferma, se sana y cómo afronta esos procesos de salud y enfermedad. Procesos de salud, enfermedad y atención. Salud. Enfermedad
Las enfermedades son universales. Relación dialéctica. Salud, enfermedad y atención. Hay un continuum, un proceso que no es un estado. Todos los pueblos del mundo buscan explicar de acuerdo con su cultura las enfermedades, creando teorías para explicar, diagnosticar y a veces justificar la enfermedad. La salud de enfermedad es un fenómeno físico-biológico y siempre es sociocultural. Todos los pueblos tienen instituciones o normas culturales específicas para enfrentar la salud y enfermedad. Todos los grupos desarrollan sistemas de atención para prevenir y curar, encargan a ciertos individuos la tarea de diagnosticar, tratar, prevenir y curar las enfermedades. Pueden haber puntos de vista complementarios y o diferentes acerca de la salud de enfermedad. El modelo biomédico se presenta como hegemónico, modelo médico hegemónico, determinismo biológico. Entonces, tanto la salud como la enfermedad son procesos universales, es decir, todos los grupos humanos en todas las sociedades han existido con sus problemáticas de salud y enfermedad. Un gran aporte que nos hace la antropología será la relación dialéctica entre salud, enfermedad y atención. Así, Menéndez no nos habla del proceso, sino de un estado o algo fijo que no es que en un momento fijo, cuando decimos estamos sanos o estamos enfermos, como si hubiese un estado que se pudiera definir totalmente como sano o totalmente como enfermo. Son dos estados totalmente diferentes. Pero la antropología nos dirá que nos movemos en procesos, hay un continuum, si lo vemos como una cuestión lineal, en el cual hay una continuidad en ciertos procesos de salud y enfermedad, incluyendo la cuestión de la atención. Es decir, no solo tenemos ciertos procesos a nivel biológico, psicológico, social, sino que también se aborda y se los atiende. Entonces, todos los grupos humanos, los pueblos, han buscado explicar, comprender, elaborar representaciones acerca de cómo es esto de estar sano o enfermo de acuerdo a sus creencias y cultura. Entonces, se van creando teorías para explicar e identificar ciertos padecimientos y así justificar ciertas enfermedades. Todas estas prácticas que tienen que ver con comprender y explicar los procesos de salud y enfermedad nos hacen comprender que la salud y enfermedad no solo tiene que ver con fenómenos o procesos dados en el cuerpo a nivel físico, biológico, fisiológico, sino que también en esos procesos que podrían pensarse como puramente biológicos, también son procesos sociales y culturales, pues las formas de explicarlos son culturales y se dan siempre en el marco de una determinada cultura o grupo cultural. Además, se intenta comprender dónde todos los grupos humanos construyen instituciones y normas como pautas culturales específicas para enfrentar la salud y la enfermedad. Es decir, que no solo nos explicamos estos procesos, sino que también los abordamos. Se generan estrategias para curar, sanar, para construir salud que son diferentes en cada grupo o cultura. Pero será universal el hecho de que cada grupo construye estrategias en ese sentido, como sostiene Menéndez. Todos los grupos desarrollan sistemas de atención para prevenir y para curar. Es decir, en ese marco de esos sistemas o formas de atención, de esas instituciones destinadas a la salud y a la enfermedad, cada grupo encarga en ciertos individuos la tarea de diagnosticar, tratar, prevenir o curar las enfermedades. Algunos son definidos como médicos, enfermeros, psicólogos, curas sanadores, chamanes, curanderos, alteidad, deidad, etc. Pero siempre hay ciertos individuos, seres designados socialmente, así a determinadas tareas relacionadas con estas prácticas, sean de diagnóstico e identificar ciertos padecimientos, como de afrontarlos, curarlos, prevenirlos. Dentro de estas diferentes maneras de afrontar o de entender estos procesos de salud y enfermedad, pueden haber perspectivas complementarias, o sea, dos o más maneras de abordar un mismo padecimiento que se puede complementar y en otros casos se pueden considerar diferentes y hasta incompatibles, es decir, que las perspectivas que se asumen como las únicas maneras de abordar los padecimientos y las enfermedades, mientras niegan la existencia o potencialidades
curativas y sanadoras de otras perspectivas. Entonces, hay puntos de vista que pueden pensarse como complementarios y en otros casos como diferentes e incompatibles. Dentro de estos diferentes modos de abordar o de pensar la salud o la enfermedad, hay uno que se presenta como hegemónico. Entonces, en nuestras sociedades occidentales, más allá de que cada vez más se contemple otras formas de abordar y de entender los procesos de salud y enfermedad, sigue predominando el modelo médico o biomédico como el más legitimado. De hecho, muchas de nuestras instituciones se organizan en torno a esta forma de explicar los padecimientos y también de tratarlos. El modelo médico hegemónico tiene como característica central el determinismo biológico.